Bueno, este podcast lo presentaba Martina Castro y con ella vamos a hablar. Ella es productora independiente y asesora de podcast, ha trabajado con la NPR, o sea, la Radio Pública Nacional de Estados Unidos, y fue cofundadora y productora de Radio Ambulante, que es el podcast de periodismo narrativo del cual todos los que nos llamamos podcasteros somos un poquito... Fans. Sí, fans y además aprendices, ¿no? Tal cual. Así que, bueno, también es fundadora y CEO de Adonde Media, que es la productora de este podcast, Juan de Dios, Dos Caras. Martina, ¿cómo va? Hola, ¿cómo andan? Bueno. Qué lindo estar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, para empezar a hablar del podcast... Uy, ahora... ¿Te emocionaste? Te quería hacer un reproche, quizá un reclamo. Sí, este es dale. un podcast que un poco engaña, porque vos empezás hablando, en el primer, digamos, al principio del podcast nomás empezás hablando de la fe y hablando de vos, y sin embargo después esas dos, o sea, y de tu relación con la fe, y después esas dos miradas, esos dos aspectos no son protagonistas, digamos, en el podcast. Es como que después nos vamos por otro lado. No sé cómo lo pensaron ustedes, cómo entrarle a la temática. Sí, muy buena pregunta. Siempre te empujan, especialmente en podcast narrativos, de meterte más y más y más. Hay una tendencia, de hecho, de que ahora, si vos no sos parte de la historia, no sos suficientemente interesante o que el público se va a enganchar, mientras que vos te puedas poner como en primer plano, ¿no? Y yo soy de la vieja guardia del periodismo, de que vos no sos el foco, ¿no? Y además, en este tipo de periodismo de audio, somos muy... yo, de hecho, digo, la fuerza del audio es que vas a escuchar la voz de la persona que lo vivió. Entonces yo me rehusaba de poner nada de mí en el podcast, pero mis socios en Exactly Right, ellos eran como editores y nos colaboramos en los guiones, y ellos como dijeron, bueno, pero necesitamos saber quién sos y de dónde venís con esta, porque claro, yo los voy a estar acompañando a lo largo de esta historia y capaz que es importante que sepan qué mirada, ¿no? Pero ese es el único momento, tenés razón, el único momento donde yo digo qué pienso, qué siento, si tengo una religión, si soy... Me pareció importante esa parte porque no estamos realmente poniendo como un foco en ¿es verdad esto o no? ¿Él es un sanador? ¿Él tiene un don? No, y al final no está muy claro, porque yo no quería poner eso sobre la mesa, era más investigar qué lleva a alguien, qué desesperación, qué situación te lleva a ir al extremo de visitar a una persona así y cómo esa persona supo aprovechar de eso. Claro, o sea, y si vos tuvieras que decir, o sea, porque entonces no es sobre fe el podcast, ¿y sobre qué es el podcast? ¿De qué trata? Bueno, un poco. Me parece que hay muchos hilos por ahí. Por encima, para mí, al final, es un podcast sobre un hombre que supo aprovechar la vulnerabilidad de la gente que está enferma o buscando un camino espiritual, porque no era solamente la gente enferma que llegaba a él, había mucha gente que era cuestionando su propia fe y estaba en un camino espiritual y quería conocer lo que estaba haciendo en su centro espiritual, que estaban en las afueras de Abadiânia. Abadiânia, el pueblo, en Brasil. Y lo que el poder que le damos a ciertas personas en nuestra sociedad y lo que se requiere para comprobar que alguien esté cometiendo este tipo de crimen, ¿no? Claro. Que esté viviendo una doble vida, que tenga dos caras. Es sobre el poder de la voz de la mujer cuando se une con otras mujeres, porque lamentablemente una mujer no fue suficiente. Para traer a la luz lo que estaba haciendo este tipo por tantos años. Claro. Acá Analia te va a hacer una pregunta. Martina, ¿cómo estás? Te saludo.
Hola. Pensaba cuando lo escuchaba, decía esta mañana, cómo llegaste a tantos testimonios, porque ahí hay una cantidad de voces importantes, digo, testimonios directos. ¿Tiene que ver con tu trabajo profesional como periodista o fuiste indagando en toda la red que significa, bueno, todo este caso? Bueno, por un lado, ya hace varios años que fue el último juicio. Van a haber algunos spoilers, perdóname, audiencia, oyentes, pero sí llega a haber un juicio. Y hay muchos documentales sobre y cobertura sobre este tema, esta historia dentro de Brasil. Entonces nosotros hicimos un montón de trabajo de investigación previo a de hecho de proponerlo como podcast. Queríamos saber qué tanta información había, y cuando hablábamos con nuestro socio Exactly Right, ellos nos pidieron algo que le dicen el Show Bible, la Biblia del podcast, y es un documento de 46 páginas, tiene de todo, tiene todos los documentales, todos los libros. Entonces sí, hicimos un montón de investigación y estábamos buscando gente que ya había hablado con la prensa. Bien. No es un podcast donde estamos tratando de sacar a la luz cosas nuevas. Ya básicamente se contó para un público nacional de Brasil, pero esta historia no se había contado por fuera. Entonces la idea era buscar la gente que estaba dispuesta a hablar de nuevo y gracias a Dios encontramos a una productora no Juan de Dios, pero el otro, que encontramos una productora que había trabajado en un libro sobre el mismo caso y ella ya tenía bastantes contactos. Entonces, nuestra propia investigación y los contactos de ella. Claro, es interesante. Por otro lado, yo empecé con el reproche de que engañaba, pero por otro lado no engaña en lo más mínimo el podcast, porque ya desde el tráiler uno se da cuenta de que no vamos a hablar de un Mano Santa, no solo vamos a hablar de un Mano Santa, no es una historia pintoresca o de aventura la que vamos a contar, sino que ya desde el sonido del tráiler uno se da cuenta de que es algo oscuro, digamos, lo que vamos a hablar es algo profundo. Y quería saber, porque esto es interesante que ustedes empiezan desde lo que se vio, ¿no? O sea, de lo que fue famoso, de lo que... Yo recuerdo, o sea, esta es una historia larga y yo recuerdo que, no sé, en los principios de YouTube haber visto alguno de los videos de este Juan de Dios haciendo curaciones, como esta especie de operaciones así a cielo abierto, digamos, no sé cómo llamarle, sin anestesia. Y ustedes empezaron desde ahí y después fueron profundizando de a poco en lo que fue sucediendo en la otra cara de Juan de Dios, ¿no es cierto? Claro, porque si alguien conocía a Juan de Dios, esto es lo que conocía, lo que más llamaba la atención, ¿no? Y éramos un poco la parte más llamativa. Yo quería sacar eso como inmediatamente para afuera, obviamente lo teníamos que poner porque es algo bastante llamativo, también es difícil de escuchar, poner un disclaimer, porque dijimos, bueno, por aquellos oyentes que no pueden escuchar una descripción de una cirugía invasiva, eso está por pasar. Claro. Entonces, pero lo quería como que poner, como, mira, si vos sabes algo de este tipo, es esto, pero te vamos a contar muchísimo más de todo lo que está detrás y de fondo. Hubo un debate interno muy fuerte de si empezar con esta escena o no. En algún momento era el principio del episodio 2, de hecho, pero al final como que queríamos, como bueno, vamos a arrancar donde la mayoría de la gente va a entrar por esta historia, se va a acordar de esto. Alguna vez lo vio en algún medio. Lucía te va a hacer una pregunta. Martina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Me interesaba también que nos cuentes un poco tus roles, ¿no? Porque llevas adelante la conducción, ¿no? Nos vas llevando de la mano por toda la investigación y todo el desarrollo del podcast, pero además, bueno, tenés varios roles hacia la producción. ¿Cómo es para vos también estar tan involucrada en un proyecto y también después ponerle la voz, ¿no?
Uf, sí, muy buena pregunta. Porque en realidad yo no iba a ser la presentadora. Es que en general cuando uno produce no quiere también hacer esa parte. No quería. En algún momento cuando le presentamos esta Biblia, ¿no? Al cliente, a nuestro socio, y ellos dijeron, y teníamos como varias opciones de presentadoras. Y en general optan por gente con algo de perfil, capaz que una persona famosa, yo qué sé. Y bueno, me puse como opción porque yo he hecho esto con otros podcasts, pero no pensaba que me iban a elegir. Fue un poco difícil porque, por un lado, yo no tengo, bueno, como les dije, no tengo una asociación a esta historia personal, no tenía. Yo sé que algunas personas quieren eso en el guión. Yo dije, mira, te tengo que decir que yo no quiero meterme en el guión. Ellos aceptaron eso mientras que explicaba algo en el primer episodio sobre mis creencias, etcétera. Pero yo hace tiempo que no hago esto. Yo soy más editora, yo soy productora ejecutiva, yo manejo equipos. Sí me encanta la parte de edición, pero sentarme a escribir un guión, hace, no sé, 10 años que no lo hago. Lo disfruté un montón, de hecho. Fue un desafío, pero por suerte tenía un equipo alrededor. Yo un montón en la investigación previa, en todo lo que tenía que ver con encontrar entrevistas, porque eso requiere mucho tiempo. Al tener Eloisa Traiano, que era la que nos ayudó con la investigación y encontrar la gente con que íbamos a hablar, y obviamente también gente de Brasil que conocía mucho la cultura, yo me sentí muy apoyada al momento de sentarme a escribir. Y nada, al final estoy muy contenta que lo haya hecho porque es una historia diferente del True Crime. Si la gente escucha ese título, esa categoría, en general nos imaginamos algo bastante morboso, ¿no? Es como, yo no soy muy de ese estilo, no me gusta escuchar podcasts de True Crime, confieso, porque me parecen difíciles de escuchar, pero esta historia se trata de... Eso es otra mirada, es la reivindicación, me parece, de lo que llamamos, entre comillas, víctimas, y realmente salen como sobrevivientes y ganan. Hay un final feliz, les prometo. Si llegan al final, no se van a arrepentir. Sí, es interesante cómo ahora hablas de las víctimas y realmente al principio parece que el podcast vamos a hablar de Juan de Dios y de a poco va cambiando el protagonista. Digamos, ellas terminan siendo las protagonistas, me parece, de este podcast, ¿no? No sé cómo... También lo vieron así, supongo, digamos. O sea, como que cada vez tienen más voz y cada vez es más espacio y más la posibilidad de contar lo que les pasó a las víctimas. Exactamente, porque si pensamos en el título, esto de dos caras, bueno, y además yo no quería hablar con él. Yo no quería centrarlo una vez más en una historia que realmente afectó muchísima gente más que nunca tuvo chance de hablar sobre cómo les afectó esta historia y cómo entran a la historia. No solamente los 15 segundos que muchos periodistas entrevistaron a muchas personas afectadas por 5 minutos, ¿no? Y se van directamente a la cosa más difícil, a la trauma, al abuso, pero hay mucho más de fondo y mucho más alrededor de esta historia que se tenía que explicar, el contexto, etcétera. Y me parecía mucho más rico hablar con esas personas. Claro, digo, esa frase con la que termina el tráiler, uno se siente que está peleando solo contra Dios, habla de que hay otro trabajo en la entrevista, digamos, decir... O sea, buscar esos sentimientos más que ir solamente al hecho delictivo, al hecho del abuso, ¿no? Ahí va, exactamente. Nosotros trabajamos mucho con Eloisa de preparar las entrevistadas. Siempre les dijimos que ellas estaban con el control. En cualquier momento podían decir, ¿sabes qué? No quiero hablar más, de eso no quiero hablar. Y las entrevistamos sobre toda la vida, sobre todo lo que les trajo a ser parte de este movimiento o a llegar a estar en la casa Dominacio, que es esa centro espiritual de Juan de Dios. Y de hecho, cuando llegábamos al momento de hablar del abuso, yo siempre les decía, de este momento para adelante, ustedes deciden qué quieren hablar o decir sobre este hecho, pero no les voy a forzar, pero sí les quiero dar un espacio para
decir lo que quieran decir. Y todas querían hablar, porque todas ya han pasado por terapia, han aprendido de que usar sus voces y hablar de lo que pasó es tomar el poder de su historia. Ujú. Y bueno, ya. Martina, ¿cuántos capítulos tiene para que le contemos a la gente la extensión y cómo se pensó esos capítulos y esa división del trabajo del proyecto? Son 6 capítulos. En general, estas series limitadas, ¿no? Que uno... me encantó la descripción de lo que es un podcast de ustedes. Me encantó porque describir. El podcast en sí es como un medio. De hecho, es como decir la tele. Bueno, hay de todo en la tele. ¿No? Es como la forma que recibís la historia, pero la historia en sí puede ser todo tipo de historia. Este podcast que es muy difícil encontrar en español y producciones porque son difíciles de producir, pero es serializada, es decir, un episodio encadena con la otra. Al final de un episodio te voy a dar una pista de lo que viene en el próximo y es como una historia larga a lo largo de 6 episodios. Y vamos cambiando de perspectiva. Ponele que al comienzo te damos una mirada media entera de lo que era el movimiento de Juan de Dios, el segundo vamos atrás y contamos la historia de cómo él, esta persona, João Teixeira de Faria, se convierte en este personaje, y después vamos hablando de alguien que vivió en primera persona un caso de abuso, y lo describe, hasta las periodistas que realmente ayudaron a que este caso saliera a la luz, y el fiscal que tuvo el caso de la década, no sé, de su carrera, ¿no? Para llevar a este hombre tan adorado y tan respetado a pagar por sus crímenes, que no es nada fácil. Entonces vamos como un poco cambiando la perspectiva hasta el final, donde hacemos un cierre de todo lo que queda sin resolver, porque la vida no es tan como blanco y negro, siempre hay grises, y ahí realmente nos sentamos a pensar, ¿hubo justicia? ¿Qué queda todavía suelto y por resolver? Martina, vos has vivido en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, no sé si en algún otro país más, pero has recorrido mucho. ¿Cómo caes en un tema tan brasileño, digamos, en un lugar donde no has vivido, de tantos que has vivido en uno que no has vivido? No, nunca. Bueno, en Adonde, por suerte, teníamos y tenemos un equipo muy internacional. Y cuando empezamos a buscar propuestas de historias, esta vino de Giovanna Romano Sánchez, que es una productora que es brasileña, y había escuchado de esta historia y sabía que dentro de Brasil había tenido mucha cobertura, pero a pesar de que era un movimiento internacional y había mucha gente afectada por fuera de Brasil, las noticias no caso tanto por fuera. Entonces era como la historia perfecta para Adonde. A mí, al principio, capaz que sí estaba más centrada en historias en países hispanoparlantes, porque después de Radio Ambulante, al lanzar Adonde, yo dije, bueno, yo de hecho soy estadounidense, hija de uruguayos, me crié en Estados Unidos, pero siempre con un pie afuera y con una mirada hacia lo que era el poder de las historias fuera de Estados Unidos. Hay poca cultura de consumir historias internacionales allá. Y yo siempre con el desafío de, mirá, tenemos mucho para contar, déjame contarte esto. Entonces era como la historia perfecta, y además yo también por mi curiosidad aprender algo. Claro. Para el final te voy a hacer una reflexión, decime vos si estoy muy equivocado, pero a mí me da la impresión de que toda esta historia, o todo el enfoque que ustedes hicieron a la historia, que es sobre el tema de los abusos de este muchacho Juan de Dios, quizás nunca hubiese sido historia y nunca hubiese salido a la luz si no hubiese habido ni una menos o un Me Too, o digamos que es subsidiaria todo ese movimiento. No sé bien cómo son los tiempos, quizás me equivoco porque capaz que todo empezó antes, pero digo porque por ahí uno algunas cosas no las valora suficientemente, cómo son los procesos, y me parece que puede tener relación con eso, ¿no?
Tiene, definitivamente, de hecho lo decimos en la serie. Encaja perfectamente con el movimiento Me Too internacional, y de hecho había mujeres brasileñas que habían intentado denunciar a Juan de Dios, pero lo que realmente tomó fuerza era justo después de Me Too, que una mujer por fuera de Brasil tuviera la valentía de decir esto por las redes. De hecho, lo dice por Facebook, y ese post se vuelve viral, y ahí empiezan las periodistas, que son también entrevistadas en la serie, a empezar a indagar y ver qué onda con esto. Nunca habían escuchado esto, ¿por qué? Claro. Entonces sí, definitivamente hay algo ahí de lo que fue también el poder de personas no tan vulnerables, de poder decir, sacar esto a la luz. Bueno, Juan de Dios, Dos Caras, lo encuentran en Spotify, lo encuentran en YouTube, lo encuentran en su reproductor de podcast favorito, como nos gusta decir a los podcasteros. Así que los invitamos a que lo conozcan. Martina, muchas gracias por este rato. A ustedes, por favor. Gracias. Saludos. Saludos, chao. Gracias. Era Martina Castro, entonces, del podcast Juan de Dios, Dos Caras. Los invitamos a, si quieren empezar a escuchar podcast, empezar por ahí o por cualquier otro. ¿Seguimos la semana que viene por Latinoamérica? Seguimos por Latinoamérica. Ay.